Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, en el año 2023, Jaime Vicente Echagüe. Esta vez comparezco a petición de Ramón. Ramón nos ha pedido hablar de una película del año 1995, una película dirigida por Tom Holland, con Dean Stockwell, Patricia Bettig, David Morse, Mark Lindsay Chapman, Bronson Pinchot, una película titulada The Langoliers. Ramón, 1.000.000 de gracias. Creo que es la primera vez, no me suena ningún Ramón que me haya pedido nada, creo que es la primera vez que me pides una crítica a la carta. Y espero que no sea la última. Te agradezco un montón la confianza y sobre todo espero estar a la altura. E importante también, perdón, disculpas. Perdón y disculpas como a todos los que estáis en la lista de espera con un montón de peticiones. Disculpas por ese tiempo transcurrido desde que pedisteis la peli hasta que finalmente el vídeo ve la luz. Ya sabéis, al final, y esto es prueba de ello, el vídeo más pronto que tarde acaba viendo la luz. Más tarde de lo que a mí me gustaría y de lo que yo me sentiría cómodo, pero os agradezco un montón la comprensión y además que aguantéis ahí como unos campeones y presión extra para mí, que tengo que entregar un trabajo, vamos a decir, por lo menos decente. Hoy toca hablar de Stephen King y no ha sido la primera vez. O sea, sin ir más lejos, le dediqué un directo que tenéis aquí en el canal, un directo en el que, como siempre, fuisteis muy participativos y llegamos a una serie de conclusiones. Una de ellas, quizá la principal, o por lo menos la que yo saqué, dije, a lo mejor no salen tantas películas buenas, ¿no?, basadas en novelas de Stephen King. Salían películas muy buenas y algunas habría que ponerle la etiquetita, desde mi humilde punto de vista, de obra maestra. Algunas de esas adaptaciones. No es la primera vez tampoco que me pedíais hablar de Stephen King y de películas basadas en novelas y relatos suyos. Langoliers. Langoliers es una adaptación, en este caso, de un, como lo prefiráis ver, de un relato muy largo o de una novela no muy corta, pero vamos a decir tirando a corta, como prefiráis verlo, dentro de una pequeña antología de novelitas de relatos largos titulada Las 4:30 de la medianoche. Otra, por cierto, de las que podéis encontrar en esa recopilación es Secret Window, que era La ventana secreta, también adaptada al cine, en este caso protagonizada por Johnny Depp y dirigida por un director más guionista que director, pero que como director ha hecho cositas interesantes, que es David Coeb. Y una peliculita, bueno, que yo recuerdo apañada. Sí que es verdad que la premisa, o mejor dicho, la sorpresa que guardaba esa película, y entiendo que también el relato original, que no lo había leído, ha sido explotada previamente a conciencia también en el cine, y a lo mejor no resultaba tan sorprendente, pero era una película que no estaba mal. Más que una película, por cierto, The Langoliers es en realidad una miniserie, o 2 telefilms, cada uno de 90 minutos estrenados en 2 partes. Esto era una fórmula muy habitual, vamos a decir que de los años 90 hacia atrás, y hoy quizá menos. Una miniserie no suele tener 2 capítulos, una miniserie suele tener 6, 7 u 8 capítulos. Y era una fórmula que ya se había utilizado, como os decía, en los años 90 y también en el caso de una adaptación de Stephen King. En este caso, ese primer It, del cual, por cierto, tenéis una crítica a la carta firmada, rubricada, rodada, grabada por un tal Jaime Vicente Echagüe. También otra de las novelas que se adaptó en formato de miniserie de Stephen King era Los Tommyknockers, también estrenada además durante los años 90, si no me falla la memoria. De Stephen King, es una de las cosas que veíamos en aquel directo, se ha adaptado de todo. Y no se puede decir que se haya adaptado todo de forma absoluta, aunque lo parezca, porque eso es algo casi imposible. Stephen King
Ha escrito más de 60 novelas, ha escrito unas 11 colecciones de relato, entre los cuales está este de Las 4:30, y muchas ellas difíciles de adaptar. Esto es una de las cosas que veíamos en aquel vídeo de It, por ejemplo. Ni en la versión de los años 90, ni en las dos partes estrenadas en el siglo XXI, nadie se ha atrevido a adaptar literalmente algunas partes muy concretas de la película, y una concretamente la parte final, que sería inestrenable. Es una parte muy dura, es una parte muy explícita, es una parte muy violenta, y que además nos hacía ver a aquellos simpáticos personajes con otros ojos muy diferentes. Y con esto de la dificultad de adaptar a Stephen King, era la reflexión un poco con la que quería empezar el vídeo, porque lejos de lo que pueda parecer, creo que al final es un autor bastante difícil de llevar a imágenes. Veíamos en aquel top que se han hecho estupendas películas basadas en material literario de Stephen King, no películas de Stephen King, como me ponía un comentario. Ya sé que Stephen King no las ha rodado. Es más, en muchísimos de los casos, quizá la mayoría, ni siquiera él se ha encargado de adaptar el guión a la pantalla, pero yo creo que nos entendíamos, y lo que quería decir es que eran películas basadas en material de Stephen King. Si ponemos en una balanza todas, así, en bruto, a pelo, posiblemente el platillo de las, vamos a decir, olvidables como mucho, pesa más. O al menos así lo veo yo. Es verdad que todas sus novelas, vamos a decir que suelen partir de premisas muy atractivas y que a priori sirven para enganchar a un público muy numeroso que se sienta atraído por el género fantástico, directamente por el misterio que atesoran esas premisas. Vamos a ir hablando ya un poco de The Langoliers. En el caso de The Langoliers tenemos una premisa que es para mí inmejorable. Un avión comercial con destino a Boston, y que en pleno vuelo, de forma inexplicable, desaparecen todos los pasajeros de ese avión, menos 10 pasajeros. Eso es un punto de partida que, además de ser muy seductor, por lo menos en mi caso, encuadra a Langoliers más dentro de la ciencia ficción que dentro del terror. La ciencia ficción, y aquí se demuestra con creces, es, después de el terror, yo creo que el género en el que más se ha prodigado King. Sobre todo, lo que ha hecho Stephen King, en muchísimos casos, es mezclar ambos géneros, como ocurre aquí, o como ocurre, por ejemplo, en el caso de Dreamcatchers, por ejemplo, El cazador de sueños, un caso para mí claro de adaptación fallida a la gran pantalla. Pero a lo que voy, si bien son premisas que a cualquier guionista le ponen los dientes larguísimos, las de Stephen King, y yo creo que a los estudios todavía muchísimo más, unido ya además a esa marca registrada que es Stephen King, que al final acaba arrastrando a muchísima gente a las salas. Las novelas de Stephen King, en su desarrollo, y a medida que vas pasando las páginas, y a medida que vas profundizando también en ellas, acaban escapando de lo que sería una narrativa, vamos a decir, convencional, dentro de los cánones del terror o de la ciencia ficción cinematográficas, quizá no tanto literarias. Siempre en un momento dado, la premisa que podía parecer el tema principal de la novela, estoy hablando de las novelas, termina siendo desplazada por otros personajes, por otras situaciones que cuando hemos ido a comprar el libro no teníamos ni la más remota pista de que eso podía suceder. En un momento dado, un personaje que parecía simplemente uno más, acaba convirtiéndose, de forma, vamos a decir, casi arbitraria, en un ente diabólico, que introduce además en lo que es la novela una nueva situación, introduce un nuevo tema que acaba devorando, por así decirlo, en protagonismo a lo que era el tema principal, a lo que era el gancho. O sea, nosotros cuando vamos a leer una novela de Stephen King o vamos a ver una película basada
en Stephen King, lo hacemos porque tenemos un gancho, tenemos una premisa argumental que nos ha ocurrido, que nos ha seducido, perdón, como puede ser en este caso de Langoliers. Oye, un avión desaparecen el 90% de los pasajeros y solamente quedan 10 dentro. Dices, yo quiero ver eso, a mí eso me mola, yo quiero saber qué ha pasado ahí, qué ha ocurrido, pero después, cuando estás leyendo la novela, te das cuenta de que eso es solamente el inicio, no era el todo. Empiezan a suceder otras cosas y empiezan a surgir personajes que no estaban, por así decirlo, invitados en el menú principal. Y al final se acaban introduciendo nuevas lecturas y nuevas subtramas que no teníamos planeadas. Eso es algo, insisto, que yo creo que en sus novelas funciona muy bien en sus libros. Y al final es que se ha convertido en su marca de fábrica. Tú cuando te lanzas a leer algo de Stephen King lo haces atraído por ese gancho de la premisa. Si sois lectores habituales suyos, ya sabéis que esa premisa, ese planteamiento, eso es solo el principio. El escritor te va a conducir a más sitios y posiblemente mucho más extraños e impredecibles. Esto que puede funcionar, y en su caso lo hace muy bien en la literatura, sin embargo, en el cine para mí es mucho más difícil que funcione. Primero por una cuestión de voces. O sea, en la literatura puedes, y de hecho es deseable, introducir varias voces que de forma subjetiva te están contando su visión de las cosas. En el cine esa es una convención que no está establecida. O sea, desde el punto de vista narrativo el cine es mucho más convencional, o mejor dicho es unipersonal. Cuando nos disponemos al final a ver una película, nosotros como espectadores, para sentirnos, vamos a decir, cómodos, lo que necesitamos es un punto de vista casi exclusivo. O sea, una voz cantante, alguien que lleve la voz cantante. Necesitamos un líder de esa narración. Diréis, oye Jaime, pero si está el cine coral, están las películas, por ejemplo, Magnolia, de Paul Thomas Anderson, está Vidas Cruzadas, de Robert Altman. Robert Altman hizo del punto de vista coral, además, también su sello personal. Ojo, ese es un tipo de cine que es maravilloso, pero aquí estamos en un cine, vamos a decir, netamente de género, donde necesitamos de algún modo tener un héroe o un grupo de héroes en todo caso y tener sobre todo a un gran villano. Necesitamos que con todas las ambigüedades que queráis, con todos los giros y sorpresas que queráis, las cartas de algún modo queden marcadas para que nosotros sintamos que todo eso ha funcionado. Acá ha venido todo este rollo. Es difícil de explicar, pero los que sois lectores de King habituales creo, espero que me podáis entender. Muchas veces Stephen King no te da lo que te esperas y se dedica a abrir en sus novelas nuevas vías. Y eso es algo que te puedes permitir muy bien, y debes hacerlo incluso en literatura, pero que en el cine yo creo que es mucho más difícil. Después, no te digo que no se puede hacer, pero creo que es mucho más difícil de equilibrar con lo que es al final la premisa inicial con la que nosotros hemos dicho quiero ver esta película. Y ese es el motivo, creo yo, por el que muchas veces nos preguntamos el por qué hay más películas, vamos a decir, en el saco de las olvidables que en el saco de las duraderas, basadas en relatos, novelas de Stephen King. A veces no es tanto, creo yo, que falle la dirección, ni el guión, ni los intérpretes. A veces para mí el problema es cuando se le quiere adaptar de forma casi literal, casi palabra por palabra, cuando al final la literatura y el cine son dos artes narrativas muy diferentes, tienen la relación justa. Si puntuáramos, y aquí es donde quería ir, a las películas en virtud de su fidelidad al texto, y de esto hemos hablado en muchísimos vídeos basados en películas, sobre películas basados en relatos cortos, en novelas, en cómics, en mangas. Si puntuáramos a las películas por su fidelidad al material de base, The Langoliers sería un 10 sobre 10. Si veis la película y después os leéis la novela, como en este caso, por cierto, he hecho yo, me la he leído
exprofeso para este libro. Digo, es una novelita corta, Jaime, yo creo que tan mal no estamos y me lo puedo permitir. Yo creo que lo comprenderéis. La película traslada en imágenes prácticamente todo lo que ocurre en este relato. No se deja nada. Es una adaptación casi literal, hasta el más mínimo detalle. Los diálogos en su mayoría están sacados literalmente del relato de Stephen King. Pero como siempre digo, cuando hablo de una adaptación, a mí la fidelidad al relato de base me importa relativamente. El ejemplo que siempre pongo: Stephen King echó pestes del Resplandor de Stanley Kubrick. En su lugar prefería 1000 veces El Resplandor telefilm que dirigió para la televisión Mick Garris, una película de la cual, bueno, en fin, con Rebecca de Mornay como, vamos a decir, principal estrella de la función, y respetando además esto de, ya sabéis, la gran famosa diferencia que fue transformar aquellos setos en forma de animales en un laberinto dentro de los alrededores del Overlook. Aquí tenías los setos en forma de animales y no era mejor película El Resplandor de Mick Garris. No lo sería ahora, no lo sería en 1.000.000 de vidas que sobreviviera la película de Garris. Creo que pocos además tenemos dudas de que El Resplandor de Kubrick un poquito, al menos un poquito mejor sí que es. Este de Langoliers parece que cuenta también con el aprobado de Stephen King. Entre otras cosas, y encontramos esa prueba por un aval que es, en fin, que es 100% sinónimo de garantía, y eso es el cameo en la parte final del propio Stephen King. ¿Qué ocurre? Que para mí algunas cosas funcionan mejor y otras funcionan peor dentro de esta película. Y de eso va este vídeo, para una película que creo finalmente merece 3 estrellas sobre 5. Vamos al lío. La premisa, ya la sabéis, tenemos, ya os lo he dicho, tenemos los pasajeros de un vuelo con destino a Boston que acaban desapareciendo en pleno vuelo, incluida, por cierto, la tripulación. Claro, dices, no, si solamente hay 10, pero 4 son de la tripulación, oye, salvados. Solo quedan allí una decena de pasajeros, entre ellos, afortunadamente, aquí sí, un piloto. Cositas a destacar de esta película. La puesta en escena no es el fuerte de esta película. Tened en cuenta que este es un trabajo para la televisión en unos años en los que no era como ahora. O sea, ahora te puedes encontrar casi superproducciones simplemente es para una miniserie. En los años 90 se invertía más bien poco en productos televisivos, nada que ver con lo que se hace ahora. Es obra además de un director que para mí es un buen artesano del cine de terror, que es Tom Holland, sin relación alguna, por cierto, con Spider-Man. No es su padre, no es su tío, no es nada. Su peli más famosa, sin ninguna duda, Muñeco Diabólico, pero a mí la que más me gusta de Tom Holland es el primer Noche de Miedo, que era una vuelta de tuerca muy simpática. No digo obra maestra, no digo tal, a lo mejor le pondría 3 estrellas y media o 4, tampoco mucho más, pero es verdad que me parece una película simpatiquísima que da esa vuelta de tuerca al mito del vampirismo. Aquí vamos a decir que Tom Holland se desenvuelve muy bien con lo que le dan, que a nivel técnico yo creo que no es mucho en una película como esta, pero saca adelante el empeño, o sea, con profesionalidad 100% y con artesanía, en una película que tiene un envoltorio visual y a todos los niveles, vamos a decir, más bien plano. Pero esto es de esperar, al final, en una producción como esta. En el It del año 1990, el bueno, no, ahora voy a poner a compararme los dos hits. El It del año 1990 también ocurría algo similar. La puesta en escena no era el fuerte y todo se dejaba en realidad al estupendo maquillaje de Tim Curry para interpretar a Pennywise. Los personajes de The Langoliers. Esto va a su favor porque enseguida vemos que son 100% Stephen King. Son muy identificables con sus novelas. Se nota la esencia 100% e inimitable de Stephen King. Tenemos a esa niña ciega, pero con una serie de percepciones extrasensoriales por encima del resto, llamada Dina. El tema de los niños con este tipo de capacidades es
muy recurrente en sus novelas. Es uno de los grandes novelistas que a su manera ha conseguido plasmar lo que es el cambio de la infancia a la adolescencia, incluso de la adolescencia a la madurez. Es verdad que siempre con una premisa diferente al de un autor, vamos a decir, más académico. El que podríamos situar como protagonista de la función responde al nombre de Brian, el comandante, que casualmente es uno de los que quedan en el avión, y gracias a él por lo menos van a poder salvar la papeleta en un principio. Encarnado, por cierto, por uno de esos secundarios que a mí me encantan y que es David Morse. Está este personaje dentro de esa categoría de protagonistas de Stephen King torturados por su pasado. En este caso, por la muerte de su exmujer en un incendio que se ha producido poco antes, muy pocos antes, minutos antes de que ese avión despegara en el que se encontraba él. Hay un detalle que está en el libro y que no está en la película, y es el hecho de que Brian en una ocasión nos confiesa en el libro, y lo hace además con mucho arrepentimiento y mucho asco y vergüenza de sí mismo, abofeteó a su mujer. Aquí vemos un poco también el paralelismo con Jack Torrance, ¿no? Y cómo llevaba también esa marca de Caín, que era el haber roto un brazo a Danny por un golpetazo que le dio en una ocasión. Después tenemos al escritor. El escritor nunca falla tampoco en Stephen King, de nombre Bob Jenkins, Robert Jenkins. Robert Jenkins, iniciales que son la R y la J. R y la J, que son las letras que van justo antes de S y K. Stephen King. Oh, Jaime, ¿cómo te lo has currado? Yo creo que era bastante evidente, porque es un personaje además que tiene muchas autorreferencias del propio Stephen King. Y además es el más listo. Está claro, si te vas a introducir en una novela, ponte un personaje que mole, un personaje guay. Este hombre, este escritor, representa el cerebro, representa la mente pensante. No deja de ser un curioso detalle metaliterario. O sea, al final es el escritor el que pone su mayor talento, en este caso la imaginación, para intentar averiguar lo que está pasando. Al final es como si el propio Stephen King se hubiera metido en uno de los personajes para intentar él sacarles de ese embrollo, porque ha sido él el que los ha metido como escritor. Y estoy hablando de Stephen King y no tanto de este Robert Jenkins, que es el personaje de la película. De hecho, es el que da, este escritor, con una posible explicación a lo que les está pasando, a lo que les ha pasado. Y ese es que estos pasajeros en realidad hayan entrado en una especie de pliegue temporal, en una grieta temporal. Y esto, para mí, es lo que más me gusta de la película. Ya sabéis que me gustan los viajes en el tiempo como un tonto un lápiz. O sea, la propuesta inédita que hace de Langoliers, por lo menos hasta aquel entonces, de los viajes en el tiempo, y estoy hablando del cine, no, es que antes ya se hizo, ya. ¿Y si los viajes, pregunto yo, y si los viajes en el tiempo no es solo plantarse en el pasado, vamos a decir, en plan Regreso al Futuro, con todo el lote incluido de personajes y situaciones que transcurrieron en ese pasado? ¿Sabéis? Marty McFly viendo a sus padres, etc. Y si en realidad viajar al pasado, lo que supone en realidad es trasladarse a una especie de limbo donde en realidad nada orgánico sobrevive por el mero hecho de que ya ha pasado, de que ya no tiene vuelta atrás. Es una idea muy extraña, es casi abstracta, es muy difícil de explicar y yo creo que más aún de entender. Es un pasado donde en realidad no hay personas, pero por ejemplo sí que hay alimentos que han perdido todo su sabor y toda su esencia. Cuesta entenderlo mucho, pero como la buena ciencia ficción, y es aquí donde yo veo el gran fuerte de una peli como The Langoliers, es una idea que a mí me resulta muy atractiva. Y comprendes enseguida la gran influencia que ha tenido
en todos los campos Stephen King a la hora de abrir nuevas e imaginativas vías en lo que es la ciencia ficción y el terror contemporáneos. Por cierto, me ha hecho gracia una reflexión que ha hecho el escritor. Dice algo así como que viajar en el pasado no significa trasladarse a 1963 a Dallas y evitar que Oswald asesine a JFK. Lo que decíamos antes, ¿no? Esto no es como Regreso al Futuro. El viaje en el tiempo al final no era eso. Me ha hecho mucha gracia esta reflexión sobre JFK y Oswald, porque muchos años después, los que sois aficionados a Stephen King, sabéis que Stephen King publicaría 22 del 11 del 63. Novela que va prácticamente de eso, de una persona que, sin haberlo él buscado, consigue viajar a noviembre del 63 a Dallas con el objetivo de evitar el asesinato de Kennedy. Una novelita, por cierto, que servidor aquí se leyó de un tirón y de la cual hicieron una miniserie con James Franco que no estaba mal. No estaba mal. No me parece un detallito este sin más, insisto, cuando Stephen King posiblemente ya le rondaba en la cabeza, cuando estaba escribiendo The Langoliers, porque esa frase también está en el relato corto, ya le rondaba en la cabeza hacer una película sobre un tío que viaja a Dallas al pasado para intentar salvar al presidente Kennedy y ver qué hubiera ocurrido si el presidente Kennedy sobrevive. ¿Habría sido mejor, peor el mundo? Eso tenéis que leeros la novela y quizá lo veréis. Teniendo en cuenta además la ingente producción literaria de Stephen King, no sería de extrañar además que ya esa idea estuviera por aquel entonces rondando en esa cabecita inquieta que Dios le ha dado. Me gustan además las películas que suelen proponer una serie de reglas, y este nuevo universo en el que están metidos, este pliegue temporal, ese limbo temporal donde están los personajes, tiene una serie de reglas, y me resulta muy intrigante todo este tema relacionado con el sonido. O sea, no existe el sonido en ese limbo, no existe el eco, no existen los olores tampoco. Es como si hubieran llegado a un mundo donde las leyes de la física, o bueno, casi incluso también la química, son otras muy diferentes. O sea, al final el pasado es eso, o sea, es un mundo que es vacío, que es silencioso, la electricidad no funciona, no hay sonido, el mundo es como si se hubiera detenido, los alimentos no tienen sabor, que esta es una idea también buenísima. Vamos ahora, eso sí, con el debe, para mí, de la película, con el personaje para mí más controvertido de lo que es The Langoliers, que es este Craig Toomey, ese tiburón de las finanzas encarnado por Bronson Pinchot, un actor que muchos jamás podremos disociar de la que yo creo que es su creación más popular, que es el primo Valky Bartiokomus de Primos Lejanos, una sitcom muy popular o niños en los años 80 y 90 del pasado siglo. Si leéis la novela, encontraréis que el personaje de Craig Toomey, lo que le ocurre, lo que se le está pasando por la cabeza, sus manías personales, se ha calcado para la película, tal cual. Tenemos, por ejemplo, ese detalle de las tiras de papel. Por ejemplo, esa manía de destrozar toda revista o periódico que cae en sus manos como... que cae, mejor dicho, en sus manos, y que él transforma como en pequeñas tiras. Eso de algún modo le devuelve, por lo menos de forma presunta, a un mundo de paz interior. Y yo reconozco que me falta encajar bien este personaje con el tema de los viajes en el tiempo. O sea, ¿por qué esos diablos internos que le persiguen, que son los Langoliers del título, se materializan justo en ese instante y se convierten en una amenaza, no solo para él, sino para todos? Entiendo que muchos me diréis, y me lo comentasteis además, no sé si fue una de las influencias que cité de King, a ver si, ahora es de esos momentos en los que digo, a ver si le he estado llamando Kubrick en el resto del vídeo en vez de decir King, que esto es muy casual. Sois muy inteligentes, sabréis diferenciarlo. Pero muchos me comentasteis en el vídeo dedicado a La Niebla, de la cual también hablé, que
la gracia, el sello muchas veces es la ausencia de explicación, el terror cósmico que promulgaba H.P. Lovecraft y del cual Stephen King, de algún modo, muy a su manera, también es heredero. Entonces no hay que buscarle explicaciones a según qué cosas que ocurren en las novelas de Stephen King. No hay que buscárselas, pero eso no significa que siempre funcionen. Eso también es diferente. Y a mí no me acaba de fluir de manera orgánica con el conjunto la historia de Bronson Pinchot, de este Craig Toomey. Da la impresión de ser más un pegote metido con calzador para que confluyan las dos historias, es decir, el limbo temporal de los protagonistas y la aparición de estos diablos, de estos monstruitos que son los Langoliers, como esa especie de versión moderna de el hombre del saco, con los cuales le amenazaba su padre cuando él era pequeño si se le ocurría vaguear un poco más de la cuenta. Dicho de otro modo, yo veo aquí dos historias, lo cual está bien. Veo en la historia de Craig Toomey, además, la esencia más clásica de Stephen King, la de los adultos atrapados en traumas infantiles. It, Dreamcatcher, muchísimas. Cuenta conmigo también en su modo, pero sí me da la impresión de que ambas historias, los viajes en el tiempo, los traumas infantiles, los errores del pasado, para mí no acaban ensambladas, por lo menos de una forma que digas, esto me está encajando como un puzzle. Eso es algo que yo creo que o bien no se ha sabido, o bien no se ha podido hacer porque quizá tampoco estaba en el relato de Stephen King. Y entronco aquí con lo que os decía al principio. Funciona mejor en un relato escrito que después en imágenes dentro de una película que se supone que tiene que tener su primer, su segundo, su tercer acto, su planteamiento, su nudo, su desenlace. Al final funciona peor, y eso no es culpa de nadie, simplemente culpa de la fidelidad extrema que se le ha tenido, si es que se puede culpar a alguien de eso, a la novela original de Stephen King. Por cierto, en esa reunión imaginaria a la que es convocado Craig en la pista del avión, vemos, como os decía antes, presidiendo la mesa Stephen King, que, como os decía también, os lo he dicho, ¿verdad?, avala este proyecto, en plan approval, ahí le pone su sello. Si Stephen King aparece, dad por hecho que la producción cuenta con su beneplácito. Y él va a ser, por cierto, el plato principal del banquete. Después descubrimos que todo este rollo que sucede con el personaje de Toomey ha sido provocado por la niña ciega para que los Langoliers se entretengan con él y les dejen a ellos en paz mientras emprenden la huida en avión de ese limbo en busca de esa aurora boreal donde deducen, sospechan, quizá entraron a través de esa aurora boreal en ese pliegue temporal del cual no tienen ni idea de cómo salir. Quizá si vuelven a cruzar esa puerta pueden volver a lo que es el mundo presente. Sin duda lo que peor ha envejecido en la película es la aparición de los Langoliers, pero yo creo que, suelo decirlo esto, hice un vídeo de ciencia ficción de los años 50, así que ¿qué os voy a contar? Sería muy ruin hacer sangre con este tipo de cosas. Es decir, era una producción donde los medios eran muy limitados y además los efectos infográficos por aquel entonces no estaban al alcance de todo el mundo como sí que lo están ahora. Eso sí, me gusta el detalle que durante el ataque al avión se hayan molestado en hacer las sombras de los bichos, que son como una especie de critters, pero sin expresión. Es decir, al final estos bichos son pelo y dientes. Esto ocurría también en la versión televisiva de Resplandor, en la que, ya os dije, se empeñaron en hacer realidad lo de los setos en formas de animales y se entiende el por qué Kubrick en el año 1980 descartó esa vía para adaptar al novelista. Pero aquí constatas, en Langolier sirve para constatar que muchos efectos por ordenador de la época han envejecido peor que los efectos artesanales de años anteriores. Reflexión boomer donde las haya, pero soy como soy. ¿Qué son los Langoliers? Y me refiero a los bichos. Es decir,
simbolizan algo, o sea, se supone que están ahí para, yo creo que para devorar literalmente el pasado. Creo que una de las lecturas que nos deja la novela, y a su modo también la película, es que no podemos revivir el pasado para cambiarlo jamás. Craig Toomey, Bronson Pinchot, jamás se va a librar de aquel padre tiránico que le maltrataba. Y Brian jamás va a poder pedir perdón a su mujer, ya fallecida, por lo que le hizo. Cito estos dos casos porque de todos los personajes yo creo que son con los que más ataduras con el pasado tienen, pero cada uno de ellos, incluida esa profesora que viajaba a Boston para citarse con un desconocido, o ese matón de pasaporte inglés que en un momento dado toma la voz cantante del grupo, todos de algún modo están huyendo, todos estaban huyendo al principio de la película. Tratan de huir de las cosas que han hecho de su pasado o de la vida que han llevado hasta ese momento y que no les gustan y que quieren cambiar. Y los Langoliers les recuerdan que el pasado, como se decía en Tenet, pasado está. En ese sentido es una película y es una novela con más lecturas, como suele ocurrir con Stephen King, de lo que puede parecer, no ya con su premisa, sino una vez leída o una vez vista la peli. Es curioso también su regreso, no al presente, sino al futuro, a ese aeropuerto, en un momento que todavía dicho aeropuerto no existe aún. ¿Por qué? Porque es el futuro y el futuro todavía no ha pasado. En realidad es muy poco tiempo lo que viajan al futuro, son 15 minutos hacia adelante. Si somos estrictos, el viaje en el tiempo de estos 10 pasajeros no ha llegado ni a los 20 minutos, sumando idas y venidas, pero me parece curiosa esta idea de que llegan a un futuro que todavía no existe. Un futuro que todavía se está formando. Y finalmente ellos lo que hacen es renacer en ese nuevo mundo, porque al final ese nuevo futuro es otro mundo diferente. Es realmente compleja la vuelta de tuerca que da Stephen King a los viajes en el tiempo, en The Langoliers. Tampoco queda claro exactamente qué ha pasado, por cierto, con los pasajeros que no iban inicialmente dormidos en el avión y que desaparecieron. Esta es una de las cosas que ocurren en la película. Una de las cosas que descubren es que los pasajeros que iban dormidos han sido los únicos que han sobrevivido. Esto también quizá puede tener algún tipo de lectura más interna, ¿no? Los dormidos, soñadores, quizá, los que quieren evadirse de la realidad, del mundo, de la vida que les ha tocado en suerte, son esos elegidos como para volver a nacer. Yo, si tuviera que apostar por el destino de esos pasajeros ya desaparecidos, me lo ponéis muy fácil. Yo creo que al final han sido pasto de los Langoliers. Se queda tan ancho el tío. Hasta aquí la crítica a la carta de esta miniserie de Langoliers, que espero que os haya gustado. Y espero, por encima de todo, que le haya gustado al bueno de Ramón, que es el que me la ha pedido. Espero que le haya gustado lo que yo haya podido contar, este análisis, que le haya merecido la pena esa espera. Y al resto, si queréis echarle un ojo a la película, ya sabéis, yo creo que primero podéis ver la película y después podéis escuchar mis desvaríos, porque si no, no os vais a enterar de nada de lo que he contado en este vídeo, pero espero que haya sido medianamente ameno. A todos los demás, ya sabéis, si queréis más críticas a la carta de un servidor, si queréis seguir viendo este cabezón, este careto y escuchando esta vocecilla que Dios me ha dado, no tenéis nada más que ver las instrucciones que hay un poquito debajo de esta pantalla. Un poquito más arriba, importante, eso siempre es bueno, es que os suscribáis al canal para, de algún modo, seguir ayudando a que sigamos haciendo estos vídeos en YouTube. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción.
tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.